Voy a hablar sobre el síndrome de acomodo el día de hoy. Este síndrome nos permite entender por qué los niños y las niñas, las adolescentes abusadas sexualmente, tienen tantas dificultades para revelar el abuso sexual. Fue creado por Summit en los Estados Unidos y es un conjunto de manifestaciones físicas y emocionales que explica las respuestas que las víctimas desarrollan. Es entonces un conjunto de síntomas y signos que obedecen, en este caso, al abuso sexual, a la violación y al abuso en todas sus manifestaciones. Primero, la pregunta que nos viene a la mente es ¿por qué las víctimas guardan el secreto? Antes de revelarlo, las víctimas están sometidas a una serie de presiones enormes para sus pequeñas vidas. Recuerden que el abuso sexual intrafamiliar empieza muy temprano en los hogares de los niños y las niñas abusados sexualmente. Están sometidas a la presión del abusador, que frecuentemente es el padre biológico o un familiar, y sometidas a muchas amenazas, amenazas hacia ellos y ellas mismas, amenazas hacia sus padres, amenazas hacia su entorno. Por lo tanto, guardan el secreto. Además, no creen que alguien les va a creer. Si toda la sociedad ha guardado silencio y no les ha creído a las víctimas, ¿cómo las pequeñas víctimas van a creer que quien les traicionó les va a escuchar? Por eso guardan el secreto. Ellas se sienten muy mal, se sienten sucias, se sienten culpables, se sienten responsables porque así les hace sentir el ofensor. A veces el secreto se revela mucho tiempo después de que el abuso se ha descubierto, y es cuando dudan de por qué, aún descubierto el abuso, esa niña o ese niño no ha podido hablar del abuso sexual. Pues porque es entonces que se le han brindado las garantías para poder hablar del abuso. Por lo tanto, es importantísimo que las cortes, los procesos para que los niños y las niñas puedan revelar el abuso sexual sean protectores, sean humanitarios, propicien la confianza en el niño y en la niña. Ellos a veces actúan antes de revelar el abuso como si nada sucediera, pero eso pertenece a este síndrome de acomodo y obedece a una sintomatología que se llama disociación, o un proceso que se llama disociación, donde el niño y la niña tienen que vivir como si fuese de sí mismo, como si no le estuviera sucediendo el abuso, porque todas las mañanas se levanta y tiene que desayunar con el abusador que en la noche anterior fue y se metió en la cama con él o con ella. Entonces aprenden a sobrevivir, no es que les gusta, aprenden a sobrevivir el abuso en secreto y hablar y actuar como si no les sucediera nada. Es ahí donde no presentan síntomas. Hay otros que por supuesto presentan una gran sintomatología. El hecho de que no presenten síntomas no significa que no está haciendo un daño enorme en el niño o en la niña. Por todo lo contrario, el no hablar, el secreto se hace cada vez más grande. Es entonces, existe una razón biológica, inclusive y psicológica, para que los niños y las niñas no presenten sintomatología en ocasiones antes o después. A veces pasa también que en los juicios los niños y las niñas se retractan. El hecho de que se retracten no quiere decir que lo que dijeron anteriormente es mentira. Es que cuando se derrumba el gran castillo del ofensor, el niño y la niña reciben más, pero más presión que antes, y muchas veces sus madres también expresan enojo, se sienten atrapadas y atrapados, y por lo tanto sentados allí en la corte con preguntas que muchas veces no tienen que ver con su
edad, que no entienden, con miedo, con muchas temor a las represalias, dicen que eso no fue. Pero el juez, la jueza, todas las personas que trabajan con los niños que han sido abusados sexualmente deben conocer estas circunstancias. También es muy importante que ellos revelan sin emociones. Que revelan sin emociones porque por el proceso de disociación han tenido que ocultar sus emociones por muchos años. Por lo tanto, pareciera que fuese como un relato de alguien que no le sucedió nada. Eso no significa que no sucedió, significa que se disociaron para poder sobrevivir a los años de tortura, porque en el abuso intrafamiliar a veces son 10, 12 años de tortura, de abuso, todas las noches, todas las semanas, en silencio. Es por lo tanto que los niños han aprendido y las niñas han aprendido a no sentirlo, que no quiere decir que no sucedió. Por eso recomiendo a todas las personas que están interviniendo en los procesos judiciales que deben ponerse en el zapato de los niños y las niñas, es decir, ser empáticos para poder entender los procesos emocionales, los procesos biológicos, los procesos físicos que se dan como resultado a largo y a corto plazo en las niñas y en los niños que fueron abusados sexualmente. A largo plazo, muchas veces después, mucho después del abuso; a corto plazo, muchas veces durante y después del abuso sexual. Quisiera también hablarles un poquito más sobre el término disociación. Eso nos va a hacer comprender por qué los niños y las niñas y las adolescentes abusadas sexualmente en las cortes hablan de los sucesos ocurridos, que pueden ser los más atroces, de una manera que pareciera que no les ocurrió a ellos, que no lo sienten. Esto les crea muchas dudas a los abogados y abogadas, se los voy a explicar. El término disociación se refiere a la exclusión de la conciencia y la poca capacidad de recordar voluntariamente los sucesos mentales del abuso sexual, únicos o cuando fueron en grupo, en una gran complejidad de factores. Las personas abusadas, traumatizadas por el abuso sexual, pueden volver a sus recuerdos, sus sensaciones, sus sentimientos y sus actitudes. Es entendida como un proceso que afecta el recuerdo de la información de diferentes elementos psíquicos. El término no se remite entonces solamente a la información emocional disociada del recuerdo del suceso al que se hace referencia. Es un mecanismo más complejo y extendido que la simple idea de extraer la cualidad emocional perturbadora en los procesos de evocación de los niños. Es una fuerza, pero también una vulnerabilidad. Muestra la vulnerabilidad al trauma y la expresión del daño sobre el niño y la niña, así como su fortaleza para poder vivir siendo víctima de abuso sexual. La disociación expresa solo la condición de víctima, no solo la condición de víctima, sino la capacidad de sobrevivencia a la situación traumática. La disociación puede borrar el contexto temporal, espacial, o sea, el niño y la niña no recordar cuándo sucedió. Por eso cuando les preguntamos les tenemos que decir cerca de la Navidad, cerca de tu cumpleaños, porque esto está separado, la fecha de los recuerdos. La disociación es considerada entonces una respuesta automática al trauma, y sabemos que el abuso sexual produce traumas inmensos en los niños y las niñas que lo sufren.
aunque para instalarse como modo de funcionamiento estable requiere una situación que lo dispare y consolide, además tenemos que considerar las diferencias individuales de los niños. Pero en los niños y las niñas y adolescentes y adultas que yo he visto, en un 80% tienen procesos disociativos. También cuando aparece la disociación en el momento del evento traumático, es más fácil que el desorden de estrés postraumático aparezca, que también tiene su sintomatología que tiene que ver con el recuerdo, con el dolor, con las reacciones, con el silencio. Por lo tanto, en muchos niños abusados sexualmente, adolescentes, niñas, vamos a tener también el desorden de estrés postraumático con toda su sintomatología. De tal forma que ustedes están viendo que no es nada fácil comprender a los ojos de alguien que no esté experta en este tipo de asuntos la variedad y complejidad de la sintomatología que se ha convertido en mito en muchos países, creyendo que o los niños mienten o los niños porque no pueden tener un mensaje lineal, están también mintiendo porque los niños callan o porque los niños y las niñas se retracan. No, todo lo contrario. Creo que todas las personas que trabajan con niños y niñas abusadas sexualmente deben ser entrenados en aspectos relativos al trauma, en aspectos biológicos, que son tangibles y que creo que para las autoridades son muy importantes.